Hola mis hermanos de la Renovación Carismática Católica, espero se encuentren bastante bien, que Dios les bendiga. Hoy viernes quisiera compartir la vida de San Andrés. San Andrés en su juventud fue un pecador, dedicó su vida al pecado y al vicio, porque a pesar de tener unos padres muy buenos y que siempre le enseñaron los caminos de Dios, él decidió tomar una vida de pecado por las malas amistades que tenía. Él se convierte gracias a que en una ocasión curiosamente escucha a su madre decir que antes de que él naciese tuvo un sueño en el cual lo vio como un lobo feroz, que luego al entrar a un templo enfrente de una imagen de la Virgen del Carmen, Dios le convertía en un manso cordero. Y le dijo: ¿cuánto no hemos orado tu padre y yo para que llegue ese momento, para que se cumpla la segunda parte de ese sueño? Porque el lobo ya ha sido, y un lobo muy malo. ¿Cuánto no hemos orado para que te conviertas y dejes de ofender a Dios? San Andrés estaba muy apenado, tenía mucha vergüenza y estaba arrepentido por todo lo que había hecho, por la vida que había llevado, y se fue a un templo, donde enfrente de una imagen de la Virgen del Carmen, oraba y le decía que no sería el mismo, que dejaría su vida de pecado atrás y que cambiaría. Luego, en esa misma capilla, le preguntó a un santo sacerdote qué debería hacer para enmendar su vida, la vida de pecado y de lobo que él llevaba. Y el sacerdote sabiamente le aconsejó que se volviese un religioso. Y San Andrés le hizo caso, tomó el consejo y se volvió un monje carmelita. Sus amigos y familiares, uno de ellos, su tío Juan, le decían que no se volviese religioso. Hicieron todo lo posible para que San Andrés no se volviera un monje. Uno de sus amigos le ofreció un lujoso matrimonio y él le dijo: ¿de qué me sirve todo eso si no consigo la paz de mi alma? Al llevar esa vida de santidad, Dios lo fue premiando ese cambio y le otorgó, le regaló dones. Lo que él profetizaba se cumplía, y lo que decía se cumplía exactamente como lo había dicho. Él bendecía enfermos y los enfermos se sanaban, pero lo más importante y lo que más hizo fue que logró la conversión de muchos pecadores, uno de entre ellos su mismo tío Juan, que era muy materialista y que luego de una de sus predicaciones cambió el norte de su vida y empezó a orar. Se dedicó intensamente a la oración. En una ocasión, los líderes de la iglesia en Fiesole le buscaban para volverle obispo, pero él se sentía tan indigno, como él mismo se llamaba, un miserable pecador, como para poder aceptar ese gran cargo y esa gran responsabilidad. Y él fue y se escondió en un convento alejado para que nadie lo viera. Después de buscarle inútilmente y no haberle encontrado, ya iban a buscar a otra persona para otorgarle el título de obispo. Y fue cuando un niño les dijo que el sacerdote se escondía en el convento. Todo el pueblo fue, lo buscó, y al ver esa multitud, el sacerdote Andrés aceptó y se volvió el obispo. A pesar de vivir en el palacio episcopal, el obispo vivía como un monje del desierto. Dormía en el suelo, hacía penitencias y meditaba y apartaba largas horas de oración. Lo que más le gustaba meditar y orar eran los momentos de la crucifixión, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él, siendo obispo, se encargó mucho de los pobres. Iba de casa en casa y de puerta en puerta, pidiendo para ellos, sobre todo de los pobres avergonzados, es decir, de las personas que antes habían tenido una buena posición económica, pero luego cayeron en la miseria y se volvieron pobres, y por causa de eso les daba mucha vergüenza pedir a los demás.
Por eso era que el obispo se encargaba de ir a las casas a pedir por los pobres y luego de buscar a estos pobres avergonzados para entregarle lo que necesitaban. Por eso es que las personas del pueblo le decían: el santo obispo Andrés no niega ningún favor que esté en sus manos. Lo que más sobresalía en San Andrés era su grandiosa capacidad de poner en paz a los que estaban peleados. El sumo pontífice lo envió a Bolonia, donde la gente estaba dividida en dos partidos, pobres y ricos, y ellos se odiaban espantosamente. Después de soportar muchas humillaciones, hasta cárceles, el santo logró apaciguar los ánimos. Se hicieron las paces y por muchos años aquellos dos grupos no volvieron a pelear. A los 71 años murió el 6 de enero en 1373 e inmediatamente el pueblo lo declaró santo y empezó a pedirles favores y a obtenerlos por montones. Después el sumo pontífice Urbano VIII lo canonizó en 1629, lo que es la oración de un padre y una madre. Dios les bendiga, hermanos.